Profe, Dime. por si acaso mis hojas todavía no están listas. Ya, pero escucha. Primero voy a hacer la teoría. También ya están. Ok. Ya has tenido que tener, Nayeli, ya una semana que se los he mandado, ya desde el lunes. Ya, entonces, escuchando. Uno, vamos a hablar sobre la oración. Así, o sea, ya hemos visto nosotros siempre las oraciones, siempre hemos conocido lo que es una oración. Pero ahora, lo que vamos a conocer es las clases de oración que existen, ¿correcto? Una oración, lo mínimo que debe tener siempre, ¿ya? Por ejemplo, acá si están viendo, ¿ya? Una oración, por ejemplo, el esposo de mi amiga habló en la radio, ¿correcto? Por ejemplo, acá hay una acción que se está cometiendo. ¿Quién habló? El esposo de mi amiga, ¿correcto? Entonces, ahora, habló es un verbo. Acuérdense que ya los que ustedes deben conocer lo que es verbo y con los que he visto verbo también igual. Entonces, ¿el verbo qué cosa es? Una acción, ¿cierto? ¿Quién hace la acción? ¿Quién realiza la acción? Nosotros. El esposo. El esposo de su amiga. No, ya, está bien. Pero ¿quién mayormente realiza la acción? O El sea, esposo. no, olvídate de acá, olvídate de esto, olvídate de eso. Mi pregunta es, ¿quién realiza el verbo? El sustantivo. Correcto, eso es lo que yo quería, el sustantivo. El sustantivo es el que realiza, ¿qué? La acción, o mejor dicho, el verbo. Eso es lo que tú tienes que saber, ¿correcto? En este caso vamos a conocer lo que es vamos a conocer a los sujetos y el predicado, por ejemplo, en todas las clases que vienen. Pero lo primero que tenemos que conocer es el tipo de la oración que existe, ¿correcto? El tipo de oración existen un montón, pero vamos a conocer solamente 6 hoy día, nada más. 6, solamente 6 les voy a enseñar, ¿correcto? Ahora, en una oración siempre está partido lo que ustedes, por ejemplo, ya saben. Por ejemplo, vamos a ponerlo así. Lucho cocinó tallarines verdes. Entonces, supongamos. ¿Cuál es la acción? El verbo. Cocina. Cocinó, ¿correcto? Cocinó. Viene a ser el verbo, ¿cierto? Este es el verbo. Cocinar. Correcto, viene de... No, está bien. Cocinó viene del verbo cocinar. Es una acción. Ahora, este que es el verbo, por ejemplo, todo lo que está antes, ¿quién viene a ser? El sujeto. ¿Ya? Y todo lo que está, todo lo que está incluido con el verbo es Predicado. el predicado, ¿correcto? Eso es lo básico que siempre les han enseñado, ¿correcto? Listo. Entonces, el sujeto siempre va a ser, ¿qué cosa? El sustantivo, ¿cierto? En el sujeto siempre se va a encontrar el sustantivo. ¿Listo? Entonces, esto de acá es lo básico que siempre les han enseñado. Ahora vamos a conocer algo más. Por ejemplo, dice acá dice, no confundir las oraciones con la frase, ya que estas últimas tienen coherencia, o sea, las frases tienen coherencia, pero no tienen sentido completo. Por ejemplo, linda casa. ¿Ves una acción? Dice linda casa. ¿Hay alguna acción que se esté realizando? No, profesor. No, ¿cierto? La palabra linda, lindo, ¿qué cosa es? Es un adjetivo. Correcto, es un adjetivo que se le está diciendo ¿a quién? A un sustantivo. A un ¿El sustantivo. sustantivo quién es? Casa, La obviamente. casa. La casa es linda. El sustantivo, se está diciendo que el sustantivo es lindo. ¿Correcto? Entonces, ahora lo que vamos a conocer, por ejemplo, son, ¿qué cosa? Oraciones. Hay dos. Se separa, según la presencia del sujeto y predicado, las oraciones se separan en unimembres y bimembres. ¿Correcto? Ahora, la oración unimembre no tienen sujeto, por lo tanto, no tienen acción. Las palabras unimembres no tienen sujeto, no tienen verbo, ¿correcto? No tienen verbo y no tienen sujeto. Y aparte, la forma más fácil de reconocerlo es qué cosa, por ejemplo, pueden ser exclamaciones, como por ejemplo auxilio, o expresiones, frases,
¿ya? Bueno, frases dependiendo de las frases. Ahora, y hablan bastante sobre lo que dice fenómenos naturales, o sea, hablan sobre el clima. Por ejemplo, llovió mucho en Lima. Eso no es una oración. Bueno, sí es una oración, no, es una oración unimembre. No hay acción. Profesor, pero yo veo llovió. No. Cuando hablan de cosas, cuando hablan, por ejemplo, o es una oración que habla sobre el clima, sobre un fenómeno natural, por ejemplo, ¿no? Hoy hizo frío en la mañana. Pero, profesor, la palabra hizo, pero no, está hablando sobre el clima. Cuando hablan sobre el clima son oraciones unimembres, ¿correcto? Llovió mucho en Lima, nevó en la sierra, llovió en la selva. Todo lo que tenga que referirse o hablarse sobre un fenómeno natural que puede ser, hubo un terremoto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con un fenómeno natural, o sea, que suceda, hubo una inundación, incendio, por ejemplo, llovizna, nevado, truenos, todo lo que tenga que ver con un fenómeno natural que suceda, temblores, ¿ya? Son oraciones unimembres, ¿correcto? Son oraciones unimembres. A menos, porque acá, yo te pregunto, ¿quién viene a ser? Si tú me dices que, no, profesor, pero yo veo que hay una acción, ya. Yo te hago la pregunta, ¿quién es el sujeto? Dice, llovió mucho en Lima. Yo te hago la pregunta, tú te puedes hacer la pregunta, ¿quién llovió? ¿Lima? ¿Lima llovió? No, ¿cierto? No puede, por eso les digo que no. Cuando se refieren a eso, no existe sujeto, no hay sujeto. Por lo tanto, tampoco, ¿qué cosa? No hay una acción, por más que veas una. ¿Listo? Porque no hay uno. Para que sea una oración bimembre, tiene que haber sujeto, verbo y predicado. ¿Correcto? Profesor, Ahora, una pregunta. dime. ¿También puede haber signo de interrogación en el unimember? En el unimembre, o sea, sin interrogación, como Ajá. pregunta, Sí. sí podría ¿O ser, no? porque uno. Sí, no habría ningún problema, porque una cosa es una oración y otra cosa es una pregunta. ¿Correcto? Pero ahora, la pregunta, vamos a verlo más abajo, en dónde está clasificado, ¿correcto? Vamos a verlo más abajo. Entonces, ahora, ya hemos visto acá, oraciones unimembres, no existe sujeto, no existe el sujeto y puede ser, ¿qué cosa? Exclamativas, o también puede ser, ¿qué cosa? Oraciones que hablan sobre fenómenos naturales, o sea, sobre el clima, ¿correcto? Ahora, ¿qué son las oraciones bimembres? Son aquellas que tienen sujeto y predicado. Mira, ve, tienen sujeto y predicado. Los alumnos participaron de las Olimpiadas. Esa es la pregunta. ¿Quiénes participaron? Si Los tú te- alumnos. Los Los alumnos. alumnos. Entonces, Los los alumnos alumnos. es el sujeto, ¿correcto? Si dicen los alumnos participaron, ¿qué cosa viene a ser? Los alumnos, ¿cierto? Para yo encontrar quién es el sujeto en una oración, yo me hago la pregunta, ¿quién o quiénes más el verbo? Eso lo vamos a conocer después, pero ahorita simplemente es uno, que ahí hay un sujeto, que son los alumnos. Dice, eran rápidos los caballos de mi amigo. ¿Quiénes eran rápidos? ¿O quiénes eran? Los caballos. Los ¿Correcto? caballos. Ya, los caballos, ¿correcto? Ahora, dice, vamos a la playa. Caballos eran. ¿Ya? Ahora, la pregunta es, vamos a la playa. ¿Quién es el sujeto? La playa. No. Playa. ¿Qué cosa? ¿Quiénes vamos? Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Vamos? ¿Es el sujeto? Ay, profesor, no hay. Chicos, No hay, no hay, no hay Pero no profe. es que no haya, o sea, no está presente, pero sí está acá. A esto se le llama sujeto tácito. Cuando el sujeto no está presente, o mejor dicho, no está escrito, pero sí existe. ¿Quién dice vamos a la playa? O sea, cuando tú dices Nadie. vamos a la playa, ¿quién lo está diciendo? Nadie. ¿Nadie? Yo. Yo estoy diciendo vamos a la playa. Yo no voy a decir yo vamos a la playa.
Cuando tú le dices eso, por ejemplo, a tu familia, vamos a la playa, ¿quién lo dice? ¿Tu familia o tú? Tú. Obviamente, Yo. no, tienes que responder yo, pues, o sea, obviamente yo, no voy a responder yo por ustedes, ¿no? Por eso les hago la Yo. pregunta, ¿quiénes lo dicen? ¿Tú o tu familia? ¿Quiénes los dicen? Yo. Ustedes tienen que responder yo, chicos, no pueden decir tú. Si tú dices tú, te estás haciendo referencia a mí. Cuando hablamos en primera persona, ¿quién es? Primera persona, siempre la primera persona soy yo. La segunda persona es tú. Si yo te hago una pregunta, es como esta. ¿Quiénes han dicho vamos a la playa? ¿Tú o tu familia? ¿Quién ha dicho? Tú, eso yo te digo Yo. tú, ¿por qué? ¿Por qué yo te digo tú? Porque tú eres segunda persona, yo soy la primera persona, pero yo te estoy ¿Quién hablando a ti, habla? correcto, y no, entonces yo te estoy hablando a ti, por lo tanto tú eres tú, que eres la segunda persona. Pero ahora, ¿tú cómo tienes que responder como primera persona? Es como que yo te preguntara, ¿cómo te llamas? ¿Qué vas a hacer? Por ejemplo, es como yo te pregunté, ¿tú cómo te llamas? ¿Qué vas a responder? ¿Tú me Yo llamas? me llamo. ¿Tú me llamo? ¿Voy a responder? ¿O tú respondes, yo me llamo? No, profesor. Yo me llamo. Por Yo eso, me llamo. cuando te hacen una pregunta, tú respondes yo, no respondes tú, ¿correcto? Tienen que tener mucho cuidado cuando les pregunten. Esto simplemente es una conversación normal, por eso les digo. Es como si fuera una conversación normal, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso cuando te pregunten algo. Es como que te digan, ¿tú quieres tomar gaseosa? Tú no vas a responder, tú quiero. No vas a decir, tú quiero. Yo quiero, por eso. Tienen que tener mucho cuidado con eso. ¿Listo? Si yo hiciera la pregunta, o yo te hiciera la pregunta, yo me llamo Carlos, por ejemplo, ¿tú qué vas a responder? Sí, tú te llamas Carlos. Sí, coma, tú te llamas Carlos. Entonces mira, ve, cuando yo me hago una pregunta a mí mismo para que tú me lo respondas, tú tienes que responder tú, porque le estás respondiendo a esa persona. Pero si yo te hago la pregunta, tú tienes que responder como yo. Es al revés, chicos. Si te preguntan a ti, respondes yo. Pero si te hacen una pregunta también a ti, pero para que tú lo respondas de una manera de que me tengas que responder a mí, hay que tener mucho cuidado. Esto es algo que ustedes normal lo responden correctamente cuando hablan, pero que ahorita si se dan cuenta, no lo entienden, ¿sí? Entonces, por eso que esto es para ver esas cosas, para que vayan conociendo, ¿sí? Para que cuando leas no tengas esos problemas, ¿sí? Una cosa es leer y otra cosa es escuchar, ¿correcto? Entonces, en vamos a la playa, el sujeto está tácito. Profesor, ¿qué significa sujeto tácito? Que el sujeto existe, pero no está escrito. Eso significa sujeto tácito. Y profesor, y cuando el sujeto está presente, o sea, como por ejemplo acá, los alumnos, eso se llama sujeto expreso. ¿Por qué? Porque está escrito, ¿correcto? Tácito significa que no está, se sobreentiende que el sujeto está ahí presente, pero de manera incógnita, se puede decir, ¿no? O sea, que no se escribe. Porque yo no podría escribir, yo vamos a la playa, ¿no? A menos que yo dijera, yo dije para ir a la playa, pero ahí ya no estoy, ahí ya no voy a decir, yo dije vamos a la playa. ¿Listo? Todo depende de cómo hablemos. Todo depende de cómo hablemos. Por eso que la mayoría de veces no habla correctamente, como es. ¿Listo? Entonces, a ver, miren, según la actitud del hablante, profesor, ¿qué significa según la actitud del hablante? ¿Qué significa eso? Según la actitud del hablante. Ahí tenemos la siguiente. Vamos a conocer. ¿Qué significa según la actitud del hablante? Si no, ¿quién es el hablante, chicos? ¿Quién es el hablante? Ahorita, por ejemplo, ¿quién es el hablante? El El profesor. profesor. ¿Correcto? Ahorita, por ejemplo, yo soy el hablante, según lo que yo digo, según el que habla. Por ejemplo, la primera, mira, tenemos 6, por eso les dije. Enunciativa, desiderativa, exhortativa, dubitativa
exclamativa e interrogativa. Son 6, ¿correcto? Ah, Pero van a ver que es sencillo. ¿Por qué? Porque la teoría lo tienen ustedes. Y ahora les voy a también enseñar qué cosa. Cuando hablamos de una oración enunciativa, se trata de qué? Cuando se afirma o se niega algo. Por ejemplo, obviamente no tiene que decir, yo estoy afirmando, yo estoy negando, no. Sino, por ejemplo, yo digo, mi hermano ganó un premio, ¿correcto? Yo estoy afirmando que mi hermano ganó un premio. Yo soy el hablante. Yo estoy diciendo, y eso es, ¿qué cosa? Verdadero. eso O es sea, verdadero. entonces, ¿esto qué cosa es? Una oración enunciativa. Cuando yo afirmo o niego algo. Es como que yo dijera, mi hermano no aprobó el examen. Yo estoy negando ahí también igual. O bueno, estoy afirmando, pues, ¿no? También igual algo. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué significa desiderativo? Mira, desiderativo significa expresan deseo. Cuando tú deseas algo. Y mira, expresan deseo y mira, ¿con qué comienza esta oración? Con la D de deseo. Mira, comienza con D de deseo. Así que la diserativa es deseo. ¿Y cuáles son las palabras que se usan para el deseo? Ojalá me vaya de viaje, me gustaría ir a la playa, ojalá me regalen un play, ojalá me regalen una muñeca, ojalá me regalen ropa, ojalá me regalen, no sé, una zapatilla, ¿no? Mayormente cuando tú deseas algo, tú dices ojalá o me gustaría, ¿correcto? Y cuando tú expresas algo de deseo, cuando tú deseas algo, ¿ya? Es una oración desiderativa, ¿correcto? Desiderativa. ¿Expresan qué cosa? Deseo, ¿sí? Ahora, tenemos la siguiente oración, exhortativa. Expresan un orden, ruego o mandato. ¿Listo? Expresan un orden, un ruego o mandato. Ahí sí no hay algo de una forma más fácil. Ahí sí tienes que aprender eso. Exhortativa significa que expresa un orden, un ruego o un mandato. Profesor, ¿qué cosa es un orden, un ruego, un mandato? Por ejemplo, cierra la puerta. Yo te estoy mandando, te estoy dando una orden, ¿ya? Cierra la puerta. Pero si yo dijera, cierra la puerta, por favor, el por favor significa un ruego, ¿correcto? El por favor. Cuando yo utilizo, es como que yo te diga, ¿puedes hacer silencio, por favor? No te estoy ordenando ni te estoy mandando, te estoy rogando. ¿Ya? Esa es una forma de ruego. Un mandato, haz tu tarea. Una orden, haz tu tarea, también es igual. ¿Correcto? Entonces, esas son oraciones. Miren, chicos, no hay nada difícil. Simplemente, todos son diferentes, ¿ah? No hay ni siquiera opción a que te puedas confundir. Ahora, dubitativa. Profesor, dubitativa, esos nombres medio raros. Dubitativa significa ¿qué cosa? Que uno, expresan duda o posibilidad. Y mira, expresan duda. Por eso comienza con la de dubitativa. ¿Correcto? Ahí está. Tú puedes asemejarlo con esto. Desiderativa, ahí tengo la D. ¿La D de qué? De deseo. La ¿de qué? De duda. ¿Correcto? Dubitativa. Tú ves en las respuestas, ¿qué cosa es dubitativa? La ¿qué cosa es? Duda. Ah, ok. O sea, tiene que haber una duda o posibilidad. A veces está encabezado por palabras como quizás, tal vez, acaso. Es como decir, tal vez vaya con mi hermano al cine. Quizás apruebe el examen. ¿Sabes que si vas a aprobar? Todavía no sabes. Por eso es, ¿qué cosa? Tal vez apruebe mi examen. Quizás, ¿no? Quizás vaya al cine. Cualquiera de las dos está bien empleado. ¿Listo? Mayormente cuando tenemos una duda o posibilidad, es como que diga, quizás me regalen algo en Navidad. Quizás, ¿no? Entonces, tú todavía no sabes si vas a aprobarlo o no. ¿Listo? Profesor, pero no es parecido a un deseo, no. Tú estás expresando una duda y el deseo es algo que tú quieres, algo que tú sabes, algo que tú deseas. Pero en cambio, es como que hay una diferencia. Me gustaría aprobar el año. Y la otra, y en la dubitativa sería,
tal vez apruebe el año. No son iguales. En una eso es lo que tú quieres y en el otro está lo que quizás puede suceder. Tal vez apruebes el año. Pero en el otro hay una duda. Pero hay una posibilidad. O sea, estamos en duda de que capaz apruebes el año, pero tienes una posibilidad de que aprobarlo. ¿Listo? No es que hayas jalado, pero tienes una duda. O sea, hay una posibilidad. Ahora, cuando hablamos de exclamativa, ¿a qué se te viene exclamativa? ¿Listo? ¿Expresan qué cosa? Es alegría, enojo, etc. Se escribe en qué cosa? Entre signos de exclamación, por eso se llama exclamativa. No hay nada de qué sorprenderse. Si ves una oración con signo de exclamación, es una oración exclamativa. Si ves una oración en forma de pregunta, ¿qué será? Una oración interrogativa, porque las preguntas que son interrogativas, son signos de interrogación, ¿correcto? Por ejemplo, ¿cómo te fue hoy cuando viajamos a Ica? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Cualquier pregunta, eso era a lo que me preguntaban, a lo que me habían preguntado con el signo de interrogación. Y acá lo estoy respondiendo. Es una oración interrogativa, ¿correcto? Profesor, y si yo dijera auxilio, es una oración exclamativa, ¿correcto? Que expresan, ¿qué cosa? Una sorpresa, alegría, emoción, enojo, ayuda. La ayuda también expresa algo, ¿correcto? Listo. Hasta acá, preguntas. No, profesor, ninguna. Por eso les digo, aprovechen en preguntar. No, Nada, nada. ¿Seguros? Nada. No tienen. No, profe, nada. Ya. Entonces comenzamos a resolver acá. Por ejemplo, dice, señala en la número 1. Señala la alternativa que presenta una oración interrogativa. En la 1, estoy preguntando. Señala la alternativa que presenta una La oración D, interrogativa. profesor, la D. La D. ¿Por qué la D? Porque este es signo de Porque está interrogación. Ya, te está pidiendo una oración interrogativa. Las interrogativas, ¿qué cosas son? Preguntas. Por lo tanto, ¿dónde encuentro una pregunta? En la D. En la D. ¿Correcto? Ahora, van a dejar la 2, la 3, la 4 por mientras. Aunque la 4 no. La 4 vamos a hacerlo por mientras. Dice, reconoce la clase de oraciones. Dice, tal vez regrese de viaje tu papá. ¿Qué tipo de oración es? Duditativa. ¿Dubitativa? sí, dubitativa. ¿Por qué dubitativa? Porque estás Porque empieza con tal insinuando vez. una pero duda empieza o con- posibilidad. Ya, correcto. Aparte porque ves la palabra tal vez, ¿correcto? Así que es dubitativa. ¿Por qué? Porque es una duda. No sabes si tu papá va a regresar. Por eso dice tal vez. ¿Correcto? Por eso dice tal vez. Ahora dice, ¿cómo te caíste, hijito? ¿Qué será? ¿Qué tipo de oración? Interrogativa. Interrogativa, ¿correcto? Dice, qué deliciosa comida. ¿Qué tipo de oración? Iva. Exclamativa, ¿correcto? Y acá dice, deja de hablar. Manda. Exhortativa. ¿Cuál? Exhortativa. Exhortativa, ¿correcto? Exhortativa es el que, uno, indica qué cosa, orden o mandato. ¿Listo? A ver, nos vamos a las 6 y dice, ¿cuál es la alternativa que presenta una oración? Ahí está. ¿Cuál presenta una oración? Acuérdense que para que sea una oración tiene que tener ¿qué cosa? Un verbo. ¿Cuál es una oración? Profesor, la
la C. La C. Ya, a ver, vamos a ver todas. Dice, en la B dice, el tallarín saltado. ¿El tallarín saltado es una oración o es el nombre de una comida? Es el nombre de una comida, así que nada tiene que ver. De una La comida. pizarra blanca es como una frase o simplemente es como una frase. ¿Por qué? Porque dice la pizarra blanca. Es como la casa linda, ¿correcto? Es una frase. No hay verbo. Mi mejor amigo. Mejor también es adjetivo. Por lo tanto, tampoco no lo es. Profesor, pero estoy en duda. ¿La caja de madera o tú eres amable? ¿Dónde veo un verbo? ¿Veo el verbo dónde? Eres, eres, eres. La caja de madera nada más. Es simplemente como que te dijera el tallarín saltado, lo mismo. Estás hablando simplemente de la caja de madera. No hay un verbo, ¿correcto? Ahora, entonces nos tenemos acá, ¿qué cosa? Tú eres amable, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay una acción. Acuérdense que en una oración tiene que haber sujeto, predicado y verbo, ¿correcto? En este caso, el predicado, profesor, pero amable es una, ¿qué cosa? Es un adjetivo, pero en este caso no hay problema porque hay un verbo. Cuando el verbo, bueno, ese es otro tema, pero cuando hay un verbo, no hay problema si hay un adjetivo al costado, ¿correcto? No hay problema. Eso va a funcionar ¿como qué? Eso va a funcionar. Eso ya lo van a conocer ya más adelante cuando veamos modificadores. Por lo tanto, acá simplemente lo único que tienes que saber es que acá hay un verbo, ¿correcto? Y está diciendo, tú eres amable, ¿correcto? Entonces acá la respuesta viene a ser la D. Más adelante ya vamos a conocer sobre los modificadores. ¿Listo? Esa pregunta como que no tendría que haber estado ahí, pero ya. Ahora dice, afirma, dice que presenta oración unimembre. ¿Cuál presenta oración unimembre? En la La 7. B. ¿La cuál? La B. ¿La B o la D? La B. La B. ¿Por qué la B? Garuenica. Ya, pero ¿por qué? Porque en la oración univembre es sobre algo del clima y algo así. Ya, muy bien. Acuérdense que las oraciones unimembres hablan sobre qué, no tienen sujeto, ¿ya? Y por lo tanto, ¿qué cosa? Uno, hablan sobre el clima. ¿Y cuál es el único que habla sobre el clima? Garuo en Ica. Te quiero mucho es una frase. Viajarás mañana. Él te extraña. Comimos temprano, ¿no? Acá hay sujetos tácitos, así que el único es B. La 8. Señala la alternativa correcta. ¿Cuál es la alternativa? A ver, dice la A. Las oraciones interrogativas van entre signos de admiración. Profesor, es la D. Ya, pero yo estoy preguntando, ¿las oraciones interrogativas van entre signos de admiración? No. No, correcto. Si dicen interrogativas, van con signos de interrogación, no de admiración. Por lo tanto, la A no lo es. Dice, ¿las oraciones dubitativas expresan deseos? No. ¿Qué expresan los dubitativos? Expresan dudas. Exacto, la duda de qué? De dudas. Correcto, por lo tanto, este tampoco no es. La C, las oraciones exclamativas formulan preguntas. No. Las oraciones exclamativas que expresan o que formulan. Una exclamación. No, no formulan una exclamación, expresan. ¿Ya? Expresan una... ¿Expresan qué cosa? Emociones. Las exclamativas sirven para expresar emociones, sentimientos. ¿Correcto? Ahora, dice, las oraciones exhortativas indican mandato o orden, o ruego, digo. Sí, profesor. ¿Ya? Esa es la letra D. Ahora, tenemos la siguiente que viene a ser, ¿qué cosa? La E. Las oraciones enunciativas indican dudas o posibilidades. Preguntando. La letra E.
Las oraciones enunciativas indican dudas o posibilidades. ¿Nadie? Las oraciones enunciativas solamente afirman o niegan algo. ¿Correcto? Afirman o niegan algo. En la 9, alternativa que presenta una oración desiderativa. Alternativa que presenta una oración desiderativa. ¿Qué significa desiderativa? ¿Qué expresan las desiderativas? Expresan deseos. Ya, entonces, ¿cuál alternativa presenta una oración desiderativa en la 9? Si expresan deseo. La B. La letra B, que dice, me gustaría un rico helado. Me gustaría, porque estás deseando. En la 10, las oraciones dubitativas expresan ¿qué cosa? Preguntas, deseo, órdenes, sentimientos o duda. La E. ¿Expresan qué cosa? Duda. Dudas. ¿Correcto? Expresan dudas. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, ahora, dice, escribe 4 oraciones dubitativas. ¿Las dubitativas qué cosa era? Expresan dudas. Dudas. Ya, 4 expresiones. Me piden escribir 4 oraciones. Cualquiera, así, simplemente verbalmente. A ver, Joyce, dime una oración dubitativa que expresa duda. Cualquiera. Mañana tal vez me saque una buena nota en el examen. Ya, mañana tal vez me saque una buena nota en el examen. Ya, listo. Aarón, una oración dubitativa. Quizás mañana me compren una bicicleta nueva. Quizás mañana, correcto. Listo. Cielo, una oración dubitativa. Una oración dubitativa que expresa duda. Tal vez, quizás. Ojalá haya vacaciones. No. Ojalá no. Ojalá no. Ojalá no está ahí. Las dubitativas es duda, quizás, tal vez. Oraciones con esa. Quizás vaya a la playa. Ya, quizás vaya a la playa, correcto. Las palabras dubitativas, oraciones dubitativas es con quizás, tal vez. ¿Listo? María Fe. Una oración dubitativa. Exclamativo. Exclamativo. Piensa. María Fe. Has escrito, creo. Profesor, yo, por favor. Dice, quizás me compre ese vestido. Ya. Y quizás es con Z. Ya.
¿Y quién falta? Nayeli, una oración dubitativa. ¿Una qué, profesor? Una oración, ya, dubitativa. Mm, Que exprese, ¿qué cosa? Oración. O sea, que exprese, ¿qué cosa? Un tal vez o quizás. a ver, espere, a ver. Tal vez mañana voy a tu casa. Tal vez mañana vaya a tu casa, correcto. Tal vez mañana vaya a tu casa. Listo, está bien. ¿Sí? ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver, dice, escribe 4 oraciones exclamativas. En las exclamativas, bueno, no hay. Ahora, las exclamativas, a ver chicos, capaz algunos se pueden decir, por ejemplo, tú puedes decirte, profesor, pues yo he visto que a veces escriben te quiero mucho Profesor. con signos de exclamación. Ahora, todo depende. Profesor, Dime. en la 2 que era que debemos escribir las oraciones, es tal vez y qué más, quizás, ¿verdad? Ajá, tal vez o quizás. Ya, ok. Cualquiera. Ahí está en la teoría. En la teoría están en la teoría, ahí te dicen cuáles son las palabras. Ok, profesor. Acá arriba te dice, mira, buscas dubitativa y te dice, a veces está encabezado por las palabras quizás, tal vez o acaso. Ahí está. Ahí mismo te dicen qué palabras se utilizan. Ah, ok, ok. ¿Listo? Ahí mismo te dicen, igual que en el desirativo, expresan deseo, es ojalá, ¿no? Me gustaría, ¿no? No usar el tal vez. Hay algunos, ¿no? ¿No? Algunos a veces usan, por ejemplo, de forma incorrecta, tal vez me gustaría. No, pues, o sea, no existe. O sea, tal vez me gustaría es una duda y no puedes mezclarlo con me gustaría, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, o sea, tener en cuenta de decir esas palabras. ¿Listo? Ahora, entonces, ahora lo voy a explicar acá en la exclamativa, porque uno, o sea, tampoco no es que hay palabras que, por ejemplo, tú puedes decir, por ejemplo, te quiero mucho, y lo puedes decir, ¿qué cosa? De una forma exclamativa. Ahora depende del grado de intensidad como tú lo digas. Una cosa es escribir la palabra te quiero mucho y otra cosa es decirla. Mayormente las personas cuando lo dicen, mayormente lo hacen de una manera exclamativa. ¿Por qué? Porque estás expresando tus sentimientos, ¿correcto? Cuando tú escribes la palabra, cuando tú lo escribes, te quiero mucho, no lleva signos de interrogación. Digo, no lleva signos de exclamación, porque lo estás escribiendo, ¿correcto? Profesor, pero escribir también es una forma de ¿qué? De expresar, pero no vas a ponerlo, simplemente tú estás prácticamente diciéndole lo que sientes, pero no estás expresándolo. Expresándolo es de manera oral, ¿correcto? Es como cuando viene tu papá o tu mamá y le dice, papá, te quiero mucho, te amo mucho, tú estás siendo intensa, estás exclamando, estás expresando lo que dices de forma oral, ¿correcto? Ahora, profesor, pero cuando escribo, por ejemplo, se supone que, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando tu mamá también, una cosa es que te diga, haz tu tarea de forma calmada, ¿no? Te está ordenando. Pero, ¿qué pasa cuando tu mamá ya está molesta y te alza fuerte la voz y te dice, haz tu tarea? Ya está expresando, ¿ya? Está expresando, o sea, es una orden también, pero a veces puede ir con esas de forma exclamativa. ¿Por qué? Porque ya es más intenso. Lo exclamativo mayormente es cuando, por ejemplo, lo exclamativo es cuando ya vas a expresar mucha mayor intensidad, o sea, lo vas a decir con mayor fuerza, ¿correcto? Algunas palabras, ¿sí? No significa, por ejemplo, viva el Perú. Yo puedo escribir la palabra viva el Perú, pero mira, en mi tono normal, yo escribo viva el Perú. No le tengo por qué poner signos de exclamación. Pero cuando ustedes, por ejemplo, cantan el himno nacional y al final gritan ¡Viva el Perú! Ese ¡Viva el Perú! Va con signos de exclamación. ¿Por qué? Porque lo están gritando, están expresando, ¿correcto? Están diciéndolo ¿qué? De una forma mucho más fuerte, más intensa, ¿correcto?
Por eso que ahí esas 4 oraciones, ustedes pueden escribir cualquiera de ellas, de todas las que he dicho, ¿sí? Y ponerlas ahí. ¿Pero con qué? Con sus signos de exclamación, ¿correcto? Ahora, por ejemplo, arriba dice, escribe 4 oraciones exhortativas. Acuérdense que indica ruego, mandato, ¿ya? U orden. Listo, comenzamos. Joyce, una oración exhortativa. Las exhortativas, acuérdense que Profesor, la exclamativa ya la hicimos, ¿verdad? sí. Ahora, exhortativas indican un orden, mandato Profesor, o ruego. 4 oraciones. Dime. me usted preguntado una oración exhortativa, ¿verdad? Sí, una oración exhortativa, cualquiera. Orden, ruego, mandato. Tiende la cama, Ya, por atiende. favor. Ya, cuando tú dices por favor, ya eso es un ruego, ¿correcto? ¿Listo? Ahora, Aarón, una oración. Profe, Dime. ¿qué me dijo? Una oración exhortativa. Por favor, ayúdame. Ya, por favor, ayúdame, estás rogando. Ya. Cielo, una oración. Cielo. Profesor, Una oración exhortativa. María Fe, escribe tu respuesta, tu oración exhortativa. corre a traerme mi cuaderno. ¿Cómo? Repítelo. Corre a traerme mi cuaderno. Ya corre a traerme mi cuaderno. Ya estás ordenando prácticamente ahí, pues, ¿no? ¿Listo? Nayeli, una oración exhortativa. Ok, espere. A ver, Sea orden, mandato o ruego, cualquiera. ok, espere. Ayúdame a lavar los platos. Ahí está. Ayúdame a lavar los platos. Correcto. También estás ordenando o estás pidiendo un ruego o ayuda, pues, ¿no? Listo. Entonces, esos son los tipos, ¿no? De, por ejemplo, acá también hay otro, limpia tu cuarto. Bueno, que es lo más común que les dicen, ¿no? Siempre les paran ordenando lo mismo y no lo hacen a veces. Pero bueno, sigamos a lo que sigue. En la 11 dice, marca la alternativa que presenta una oración. Profesor, En la 11, dime, exclamativa, ¿qué era? exclamativa, cuando expresan, ¿qué cosa? Un sentimiento. Ah, ok. Claro, la exclamativa, ahí está, mira, expresan emociones, sorpresa, alegría, por eso, pues, sentimientos, Ah, ok. ¿correcto? Gracias. Por ejemplo, ahí tienes, mira, por ejemplo, dice, estás linda, qué alegría verte. Estás expresando, pues, ¿no? Una alegría, una sorpresa, un enojo, ¿no? Por eso les digo que todo depende en el grado de intensidad que tú lo digas. Son ¿Sí? emociones, ¿verdad? Exacto, son emociones. ¿Listo? Entonces en la 11 dice, ¿qué alternativa presenta una oración? ¿Cuál es una oración? Profesor, ¿qué dijo? La ¿Qué número dijo, 11. profesor? La número 11. Ah, ya, la número es la C.
La número 11 dice, ¿qué alternativa presenta oración? Lo mismo. La noche es fría. No, cuando hablas de clima no va. Y carga tampoco. La caja de madera ya hemos visto anterior que tampoco. El zapato grande tampoco, porque estamos hablando de forma adjetiva. Tú eres mi tesoro. Ahí está. Ahí está la acción. Por lo tanto, la respuesta es la C. Ahora, en la número 12, escribe 4 oraciones bimembres, o sea que haya sujeto y predicado, eso ustedes lo pueden escribir, ¿sí? Ustedes lo pueden escribir tranquilamente, porque eso puede ser cualquier oración, ¿correcto? Pero tiene que tener sujeto, predicado y verbo, ¿correcto? Ahora, en la 13, acá, 13, ¿cómo miran? Escuchen, chicos, ¿tú cómo vas a cuando tú tengas este tipo de ejercicios en lo que sea, y cuando te diga relaciona, nunca comiences por la A. Comienza por ¿cuál? Por la que tú sabes entre estas de acá. ¿Cuál de ellas, por ejemplo, te sabes qué significa? Por ejemplo, dubitativa. Ah, me acuerdo que el profesor dijo que dubitativa es cuando la expresa duda. ¿Cuál de ellos expresa duda? A, B, C o D. La D. Correcto, la D. ¿Por qué? Porque tiene la palabra quizás. Ahí está, quizás me gane esa beca. Es una duda, no sé todavía. Ahora, la siguiente, exclamativa. ¿Qué significa exclamativa? Tiene que tener los signos de exclamación. Busco simplemente la oración con signos de exclamación. La C, La profesor. C, La profe. C. No importa lo que tenga dentro. Escuchen, chicos, cuando ya te piden exclamativa, no importa lo que diga dentro. Simplemente con tal de que tenga los signos de exclamación, es una oración exclamativa. ¿Correcto? Ahora, profesor, enunciativa no me acuerdo. Exhortativa, lo acabamos de ver hace rato. ¿Qué significa exhortativa? ¿Un orden o un mandato? Orden, mandato, ¿Cuál será? La B, profe. La B. Dejen de hablar cuando explico. Obviamente, el profesor está prácticamente mandando. Por lo tanto, mira, ve, el último que queda es la A. Ah, me equivoqué. Acá es la B. Profesor, enunciativa. Es la A. ¿Por qué? Dice, mis hermanos celebraron su cumpleaños, porque si tú hubieses leído esta primera no hubieses sabido qué cosa es. Pero si tú lo dejas al final, te das cuenta que la enunciativa, ¿qué significa? Está afirmando o negando algo. Por lo tanto, No, tú ¿qué era? estás ¿Qué era afirmando. A ver, acá prácticamente en la enunciativa está, ¿qué cosa? Afirmando, ¿no? Que mis hermanos celebraron sus cumpleaños. ¿Listo? Ahí estoy afirmando. Por algo es una oración enunciativa. ¿Correcto? Está anunciando algo. Dubitativa expresa ¿qué cosa? Duda. Por eso está la du de duda. ¿Listo? Ahora dice, reconoce las clases de oraciones que tenemos acá. Tenemos 4. En la primera dice, conocí a una persona increíble en el trabajo. ¿Qué tipo de oración será? A ver, conocí a una persona increíble en exclamativa. ¿Exclamativa por qué? Enunciativa. Enunciativa, profesor. Enunciativa, ¿por qué? Porque estoy simplemente afirmando algo, nada más. Estoy afirmando que conocí a alguien, ¿correcto? Por lo tanto, será enunciativa. Ahora, dice, los quiero mucho, hermanitos. Ahí veo los signos de exclamación, por lo tanto, será una oración, ¿qué cosa? Exclamativa. ¿Correcto? En la primera era enunciativa. En la siguiente, exclamativa. En la siguiente, dice, mi esposo trabaja en la radio por las tardes. ¿Qué será? Uniembre. ¿Bimembre? Anunciativa. Anunciativa. Ajá, anunciativa, ¿correcto?
Enunciativa, enunciativa. Enunciativa, ¿por qué? Porque estoy afirmando nada más que trabaja por las tardes. ¿Correcto? Abajo, mis amigos de la universidad se van a reencontrar. Mis amigos de la universidad se van a encontrar. ¿Duditiva? Exclamativa. ¿Por qué exclamativa? ¿La exclamativa acaso tiene signo de exclamación? Dice, mis amigos de la universidad se van a reencontrar. A ver, comenzando por ahí. Exclamativa no puede ser. Exhortativa, ¿expresa un orden o un mandato eso? No. No. Dubitativa, ¿expresa duda? Tampoco. No. ¿No? Desiderativa, ¿expresa deseo? Tampoco. ¿Es interrogativa? No. ¿Es exclamativa? No. Entonces, por lo tanto, ¿qué cosa es? Una oración normal. Es un... Anunciativa. Ajá, enunciativa. ¿Correcto? Enunciativa. O sea, no piensen que siempre la oración va a ser algo como desiderativa, exhortativa, exclamativa. No. En realidad la mayoría de oraciones son enunciativas. Porque están afirmando o negando algo. Nada más. La mayoría de oraciones es así. No significa que todas van a expresar duda. Hay diferentes tipos, obviamente, pero no significa que siempre tú vas a hablar con duda. O sea, tú vas a decir, quizás mañana estudie, quizás mañana me vaya, quizás esto, quizás el otro. No. El que más utilizamos es la enunciativa. Me bañaré o por ejemplo, ¿no? Me bañé hoy. Hoy comí tal cosa. Hoy miré tal cosa. Hoy estudié esto. Mañana haré esto. Nunca usas casi el tal vez, quizás. Cuando, bueno, hay algunas personas que sí, pues, ¿no? Que dudan de todo, no saben qué cosa van a hacer, ya. Pero cuando tú tienes las cosas, cuando tú sabes qué cosa vas a hacer, tú simplemente utilizas la palabra hoy, mañana, tal vez, digo, en la tarde, más tarde, ¿correcto? Ahora, escribe una B si la oración es bimembre o una U si es unimembre. La primera dice, no manejes tan rápido. ¿Qué será? ¿Unimembre o bimembre? ¿Ah? Bimembre. Bimembre, correcto. Porque yo estoy diciendo no manejes tan rápido. ¿Correcto? Es una oración bimembre, así que la primera escribe en la B. La siguiente, socorro. Bimembre. Bimembre, socorro. Chicos, tienen la teoría, tienen las hojas. Unimembre. ¿Por qué? Unimembre, ¿por qué? Porque mira, está con signos de interrogación. Digo, signos de exclamación. Por lo tanto, es una oración unimembre. Eres mi mejor amiga. Oración unimembre o bimembre. 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 ¿Por qué bimembre? Porque tienes ¿qué cosa? Una acción. Eres. Ahora, nevó demasiado en Estados Unidos. Unimembre. Nevó demasiado en Estados Unidos. Unimembre. Unimembre, chicos. Si dice nevó, ¿qué significa? Cuando cae nieve. Entonces, si cae nieve, estamos hablando del clima. Por lo tanto, nevó será ¿qué cosa? Unimembre, la oración. ¿Listo? Ahora, en la 16 dice, ¿cómo se llaman las oraciones que expresan emociones como alegría, sorpresa, etcétera? Bimembre. Chicos, ¿cómo se llaman las oraciones que expresan emociones como alegrías y sorpresas, etcétera? Espere, ¿es exclamativa? Exacto, las exclamativas ¿En expresan, dónde? Ay, exclamativa. expresan emociones como alegrías y sorpresas.
En la 17, mis padres cenaron en aquel restaurante elegante. ¿Qué clase de oración es? ¿Cómo? Dice la oración. No la escuché. Mis padres cenaron en aquel restaurante elegante. Chicos, ahí tienen para leerlo. Está en la pantalla. Ni siquiera para decir que estoy leyendo aquí en pantalla. Mis padres. Dice, mis padres cenaron en aquel restaurante elegante. ¿Qué clase de oración es? Chicos, ahí tienen las respuestas. Ustedes pueden hacerse las preguntas. Dubitativa significa duda. ¿Acá hay una duda en esta oración? No. Interrogativa, no veo interrogaciones. Exclamativa, tampoco. Desiderativa, veo la palabra ojalá, me gustaría, no. Enunciativa. Enunciativa. Y por último será enunciativa, solamente estoy afirmando. Por eso tienen que, chicos, tienen ustedes que descartar, tienen que aprender a descartar. Y eso ya les he enseñado. Lean las respuestas cuando tengan que marcar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Profesor, ¿Ya? yo iba a decir enunciativa, solo que no, yo creía que era enunciativa, solo que no vi bien y no estaba enunciativa. Ya. Ahora, dice en la 18, alternativa que no presenta una oración bimembre. Te está diciendo que no presenta oración bimembre, por lo tanto tiene que ser una oración unimembre. Alternativa que no presenta una oración bimembre. Por lo tanto te está pidiendo que encuentres quién es la oración unimembre. Alternativa Que no presenta que no tenga, oración. ¿verdad? Ajá, que no tenga, o sea, cuando te dicen, A ver. Escuchen, cuando te dicen, encierra la palabra que no sea sinónimo, ¿qué te están pidiendo en pocas palabras que encierres? Cuando te dicen no sea sinónimo, por lo tanto te están pidiendo que encierres, ¿qué cosa? El antónimo, lo contrario. Y acá te dicen, alternativa que no presenta una oración bimembre. O sea, si no debe presentar oración bimembre, por lo tanto, una oración unimembre. O sea, lo que te está pidiendo en la 18 es que encierres una oración unimembre. ¿Cuál es una oración unimembre en la 18? La, profe. La A. Se pelearon en la calle. La B. La. Profesor. Tiene que ser una oración unimembre. Profesor Carlos. A ver, escucha. ¿Qué cosa es la oración unimembre, chicos? Sé que lo repito un montón de veces. ¿Qué es una oración unimembre? Donde no hay verbo. No hay sujeto. Por lo tanto, ¿qué cosa es una oración unimembre? ¿Que expresa qué cosa? Habla sobre el clima. Tienes que buscar todo eso. A ver, en la primera, se pelearon. Acá hay una acción, por lo tanto no puede ser unimembre. Mis amigos bailan. Tengo la acción, no puede ser la B. La C dice, te quiero ver. Ver es una acción. Las carteras de mi tía son lindas. Son. Ahora, ayer lloviznó en Lima. Hablo del clima. Acá hablo del clima. Por lo tanto, la respuesta viene a ser la E. Una oración unimembre. Tienes que, chicos, no es simplemente mirar las respuestas. Tienes que, examinar cada una. Hacerte la pregunta, ¿qué cosa es cada una de ellas? Es la única forma que tú puedes encontrar la respuesta. Pero para eso tienes que saber esto. Que no tiene verbo, no tiene sujeto y habla sobre el clima. La 19 y la 20 está en su examen. Entonces, hasta acá. Profesor.